Muchas personas hablan sobre el concepto o la frase de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y muchas personas han usado esa frase y asumen que esa frase es bíblica. Ahora vamos en este video, en este episodio, en esta enseñanza. Vamos a ver de una perspectiva bíblica qué significa el concepto de aceptar. Y si la palabra afirma y soporta esa frase o ese concepto, y vamos a escudriñar la palabra para ver lo que la palabra dice sobre lo que significa confesar con nuestra boca, a creer en Cristo Jesús y invocar el nombre del Señor. Vamos a comenzar en Romanos capítulo 10. Muchas personas puedo decir, han citado estos versos para decir que lo único que importa para ser salvo es aceptar a Cristo en nuestro corazón. Pero tenemos que escudriñar bíblicamente cómo es eso. ¿Qué significa eso? ¿Es bíblico o no es bíblico el concepto de aceptar a Cristo en nuestro corazón? Porque cuando nosotros hacemos doctrinas sobre frases y términos que el hombre ha, puedo decir, inventado, y no lo que el Señor ha puesto en su palabra, nos metemos en peligro. Y nosotros tenemos que ser fieles a la palabra. Entonces dice Romanos 10, 9 al 13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo te invito a que tú pongas notas en tu Biblia o pongas notas donde tú estás para estudiar estos versos, porque esa palabra que es usada en el griego, cuando nosotros leemos en español que si confesares, esa palabra confesares en el griego, en el idioma original, significa hablar lo mismo. La palabra en el griego se pronuncia algo como homologeo. Y esa palabra significa hablar lo mismo. No es lo que nosotros pensamos en español cuando hablamos en español, que confesar es decir algo. No, en el griego esa palabra significa hacer o decir lo mismo. Eso es muy importante porque nos da más entendimiento sobre lo que esta escritura está diciendo. Otra definición que es parte, estoy leyendo del diccionario, la concordancia de Strong's. Yo te invito a que veas el video sobre cómo estudiar la Biblia para saber de lo que estoy hablando. La definición también incluye asentir, acordar o estar de acuerdo con. Entonces, cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, estamos diciendo lo mismo del Espíritu. Y esto no es solo una cosa que pasa una vez. Necesitamos vivir confesando, diciendo, hablando lo mismo que el Señor, que Él es el Señor Dios. Entonces, sigamos leyendo porque la palabra también aquí leemos, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay dos partes en este verso sobre cómo cumplir ser salvo. Confesar que Jesús es el Señor. Entonces, eso es hablar lo mismo que ¿quién? Que la palabra que nos muestra que Jesús es el Señor. Tengo que yo hablar lo mismo que la palabra habla. Y número 2, creer en mi corazón que Dios lo levantó a él de los muertos.
¿Qué significa esa palabra creer en el griego? Aquí dice el diccionario, la palabra se traduce a pisteo, pero la definición es depositar confianza, tener dependencia de otro, no solamente credibilidad. Entonces, cuando alguien cree que Dios lo levantó a Cristo Jesús de los muertos y que Él es el Señor, nosotros estamos poniendo y depositando nuestra dependencia en eso, no solamente una credibilidad mental o intelectual. Y eso es muy importante porque muchas personas han generalmente creído en el Señor, pero no depositan su dependencia en el Señor Jesús. Solo hacen algo mental, una decisión mental o decir y dar credibilidad mental al Señor y decir, oh sí, Él es Dios. Pero no cambian su manera de vivir, no cambian su mentalidad, sus opiniones sobre las cosas, no cambian sus creencias, no cambian nada. Y esto es muy importante porque bíblicamente creer en Jesús o que Dios lo levantó de los muertos es depender completamente, absolutamente en esa verdad. Y cuando nosotros depositamos dependencia, es mucho más que solo, oh, si yo lo reconozco. No, es poner mi confianza, poner mi energía, poner mi esfuerzo en el Señor completamente, absolutamente. Eso es depositar mi dependencia. Esta es una palabra muy pesada, que muchas personas hablan sobre el creer en Jesús o creer que el Señor lo levantó de los muertos como algo que si no requiere el esfuerzo y el corazón y la dependencia completa del humano. Bíblicamente, creer es poner y depositar dependencia. Y esa palabra invocar que leemos en verso 13 que dice, todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Ahora tenemos otro verso aquí en las mismas escrituras, el mismo contexto, que confesar y creer nos pone en oposición para ser salvo. Y después dice otra vez, invocar el nombre del Señor, el que lo invocaré será salvo. Entonces aquí hay etapas, aquí hay más elementos del proceso que tenemos que considerar para ser salvo. Esa palabra invocaré en el griego se dice o se puede pronunciar epikaleo, que la definición es poner un nombre, un apellido, permitirse llevar un apellido. Esto es súper importante. Yo estoy leyendo directamente del diccionario del griego, porque muchas personas dicen, pues tenemos que solo invocar el nombre del Señor y somos salvos. Entonces, muchas personas en conferencias, cruzadas, servicios o lo que sea, dicen, invoques el Señor y serás salvo. Y la persona dice, Jesús. Y la persona, el predicador, ministro, dice, eres salvo. Eso no es bíblico. Bíblicamente, invocar el nombre del Señor es dejarme tener el apellido del nombre. Esa es la definición. Ponerme un nombre. Ponerme un apellido. ¿Cómo tiene sentido eso? Pues si has visto las otras enseñanzas sobre el significado del bautismo en agua, vas a ver ahí que cuando nosotros somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, ponemos el nombre de Jesucristo sobre nuestras vidas. Entonces, cuando ponemos todos estos versos juntos,
Vamos a leerlo de nuevo con las definiciones en el verso. Dice, comenzando Romanos 10:9, que si hablas lo mismo con tu boca, que Jesús es el Señor, y depositas tu dependencia completamente de tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 13 lee de esta manera, porque todo aquel que pone el nombre del Señor como apellido será salvo. El verso lee completamente más específico que muchas personas lo dicen o lo citan o lo repiten. Y esto es muy importante porque las escrituras no se entienden por repetirlas. Las escrituras se entienden por escudriñarlas. Eso es muy importante porque repetir el verso es diferente que escudriñar el verso. Y aquí estamos escudriñando el verso. Entonces, estamos leyendo la asociación entre el confesar, entre el creer y el invocar. Y estos versos de Romanos 10, 9 al 13 no existen aislados, no existen solos. Hay versos aquí que son referencias a versos del Antiguo Testamento y otras partes de la Biblia. Leamos, porque Pablo cuando él escribió Romanos 10, él menciona que él está citando un verso. Dice aquí, como pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pablo está ahí repitiendo o citando un verso y nos da más entendimiento en cómo aplicar ese verso. Otra vez, es una cosa repetir un verso o citar un verso y es otra cosa escudriñar el verso, pero también es otra cosa aplicar el verso. Es importante que nosotros entendamos el proceso de revelación. Nosotros leemos las escrituras, entendemos las escrituras y aplicamos las escrituras. Y aquí vemos que Pablo está dando contexto de cómo este verso aplica a nuestra salvación y al proceso del Señor dando su justicia en nuestras vidas. Pero este contexto no fue el único lugar donde esta escritura fue citada. Porque Pablo está haciendo referencia cuando él dice, la escritura dice, el que creyere en él no será avergonzado. Él está citando a Isaías 28 y 16, donde dice, por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí yo pongo en Sión por fundamento una piedra probada, una piedra angular preciosa, un fundamento seguro. El que creyere en él no se apresure. Esa palabra apresuré es no será avergonzado. Pero también cuando Pablo menciona el que invoca el nombre del Señor será salvo, eso viene de Joel capítulo 2, comenzando en verso 28 al 32, donde dice, y sucederá después que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. Este es el Señor hablando. Y haré maravillas en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y sucederá que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y en el remanente a quien el Señor llamará. Entonces, tenemos que poner todo este contexto porque las escrituras de la Biblia
Tienen que juntarse con otras escrituras para entendimiento. Hay muchas personas que interpretan las escrituras por medio de sus experiencias. Pero la verdad es que nosotros tenemos que interpretar nuestras experiencias por medio de las escrituras. Las escrituras no están sujetas a nuestras experiencias. No. Nuestras experiencias son sujetas a las escrituras. Las escrituras nos dan el fundamento de verdad para que nosotros podamos entender a la vida que vivimos. Y muchas personas caen en falsa doctrina cuando ellos tratan de poner o insertar o entregar verdad a la Biblia y no extraer verdad de la Biblia. Eso es muy importante porque nosotros tenemos que extraer, descubrir verdades de las escrituras, no poner verdades en las escrituras. Entonces estamos leyendo verso con verso, definición con definición, para dar un entendimiento completo sobre estas escrituras o más grande. Entonces, nosotros no solamente estamos solo diciendo, declarando el nombre del Señor cuando confesamos a Él, que Él es el Señor. No, nosotros estamos hablando lo mismo que Él. Siendo el Señor de nuestras vidas, nosotros hablamos como Él. Vivimos como Él. Decimos como Él dice. Hablamos como Él habla. Pero esto no fue otra vez el único lugar donde leemos esta cita de escritura. Nosotros leímos Isaías 28 y leímos Joel capítulo 2 por medio de la referencia de Pablo en Romanos 10. Pero antes que Pablo escribió Romanos 10, había otra persona que hizo cita de estas escrituras en Hechos capítulo 2. Porque nosotros leímos en Joel 2 que esas escrituras de invocar el nombre del Señor para ser salvo es en el contexto del derramamiento del Espíritu Santo. Eso es súper importante. El contexto en que el profeta Joel dijo y habló sobre el derramamiento del Espíritu incluyó el invocar el nombre del Señor. No lo podemos separar. Eso fue la primera mención. Eso fue el fundamento establecido para cómo saber qué pertenece, cuál es el contexto de que pertenece el invocar el nombre del Señor o ser nombrado con el nombre del Señor. Porque Pedro cita este verso en Hechos 2. Terminando con verso 38, él dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, cuando tú lees y nosotros leemos Hechos capítulo 2, eso fue el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo, que fue profetizado por Joel y se va a cumplir otra vez en estos últimos días. Pero es importante que nosotros entendamos no solamente la aplicación de la escritura en Romanos 10, pero que veamos y escudriñemos la aplicación de ese verso en el contexto del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2. Joel 2 no solo aplica a Romanos 10, pero primeramente fue citado por Pedro en Hechos 2. Y fue ahí que Pedro dice en su mensaje inspirado por el Espíritu Santo en ese momento del derramamiento del Espíritu Santo. Él dice: el que invoca el nombre del Señor será salvo. Y fue en el contexto del derramamiento del Espíritu Santo como Joel dijo que iba a ser. Eso es súper importante porque esto
nos muestra que no hay contradicción en las Escrituras. No podemos separar el derramamiento del Espíritu Santo y el predicar el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. No podemos separar esas cosas de el invocar el nombre del Señor. Porque otra vez, el invocar el nombre del Señor es ser nombrado o recibir el nombre. Ponerme el nombre como apellido del Señor Jesús, que ocurre en bautismo en agua. Y aquí vemos el contexto del derramamiento del Espíritu Santo. Nos clarifica a nosotros que esto es donde uno invoca el nombre del Señor. Entonces, nosotros tenemos que seguir leyendo las Escrituras para tener un entendimiento completo, porque muchas personas dicen, pues solo invoques, solo declares o invoques el nombre del Señor. Y no están usando el entendimiento bíblico para decir eso. Solo declares que Cristo Jesús es el Señor. Solo digas, Señor, yo te recibo en mi corazón. Esas palabras tenemos que ser muy cuidadosos, que tenemos que dar reverencia a las Escrituras en lo que las Escrituras enseñan. No las denominaciones, no las tradiciones de hombre, no la cultura de iglesia, ni un predicador favorito que las personas tienen. Como que son superestrellas que no pueden tener falta. Las Escrituras nos dan revelación y entendimiento sobre estas cosas. Y las personas predican, ministros predican, predicadores predican. Solo declares el nombre del Señor y eres salvo, no tienes que cambiar nada. Quizás no dicen esa última parte, pero sí lo están implicando. Porque muchas personas entregan sus vidas al Señor y no cambian. Y dicen, oh, pues yo declaré que Jesús es mi Señor. Pero no lo hicieron bíblicamente. Porque las Escrituras nos dan muchos versos sobre lo que la devoción al Señor verdaderamente es. Entregarnos al Señor, lo que eso se mira, cómo eso se mira. Lucas 6:46 dice Cristo, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hagas las cosas que digo? Si alguien llama a Cristo Jesús Señor, tiene que hacer las cosas que Él dice. Y hay personas, predicadores, andan predicando, solo declares que Cristo Jesús es el Señor y eres salvo. Pero Cristo también dice, si no haces lo que yo te digo, ¿por qué me llamas Señor? Eso es súper importante. Otra versión, otra traducción dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no practiques lo que te digo. No solo hacer una vez. Tenemos que practicar los dichos del Señor si Él verdaderamente es Señor de nuestras vidas. No es solo algo que ocurre en un momento, es algo que continuamente tiene que ocurrir en nuestras vidas. Y un estudio simple de la palabra salvación o salvo en las Escrituras nos muestra y nos revela a nosotros que puede ser en el griego o en el hebreo, pero la definición de la palabra salvo o salvación traduce a liberación o ser rescatado. El Señor no solo nos quiere rescatar a nosotros una vez. El Señor no solo nos quiere librar una vez, o 2 veces, o 10 veces. El Señor nos quiere librar hoy, rescatar hoy, y seguir rescatándonos y librándonos de las maldades del enemigo y del pecado en nuestras vidas, las tentaciones de esta vida. El Señor nos quiere salvar hoy y salvarnos mañana de las cosas que ocurren cuando las tentaciones vienen contra nuestras vidas. Entonces, cuando somos librados o salvos, eso es algo que
ocurre presentemente y continuamente. Tiene que ocurrir. 1 Corintios 12 y verso 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y que nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Cuando alguien dice que, oh, Jesús es el Señor, hay muchas personas que lo están haciendo intelectualmente o lo están haciendo en su carne porque están repitiendo las palabras de alguien que le está diciendo a ellos una falsa doctrina. Tiene que hacer por el Espíritu Santo la obra de alguien diciendo que Jesús es el Señor de sus vidas, porque el fruto de la obra del Espíritu Santo haciendo eso en el corazón de alguien es que esa persona va a hacer lo que el Señor ha dicho hacer. Eso es lo que estamos viendo cuando ponemos a 1 Corintios 12, verso 3 con Lucas 6, 46. Entonces, a la luz y en la búsqueda de la solidez de la doctrina bíblica, ¿es realmente bíblico la salvación cuando alguien solo dice, oh Jesús, o Jesús es el Señor? No, esa persona tiene que hablar lo mismo que él habló. Hablar como que si Él es Señor sobre sus vidas. Tiene que depositar su dependencia totalmente en Él y dejar ser nombrado con el nombre del Señor como apellido sobre sus vidas. Eso es el confesar, el creer y el invocar bíblico, no tradicional, no cultural, no denominacional, no. Eso es el confesar, el creer y el invocar bíblico. Sigamos leyendo porque cuando Cristo Jesús dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamas, Señor, Señor? Esa palabra llamas en el griego es el kaleo. Kaleo. Y él suena como epicaleo, pero es solamente el kaleo. Y esa palabra, la definición de eso es decir en voz alta. Entonces, cuando alguien dice en voz alta, Señor, Jesús, pero no hace las cosas, ¿qué están haciendo? Entonces vemos la conexión entre ese verso Lucas 6 y 46 que usa la palabra raíz del epicaleo, usa el kaleo. Ahí vemos la conexión entre Lucas 6 y Romanos 10 y Joel 2, que nosotros tenemos que hacer las cosas que Él dice si Él verdaderamente es Señor de nuestras vidas. Es importante que nosotros escudriñemos la palabra como la palabra nos ha dado verdades a nosotros. Otra vez, no podemos interpretar las Escrituras por medio de nuestras experiencias, no. Tenemos que interpretar nuestras experiencias por medio de las Escrituras. Las Escrituras son los lentes en que tenemos que ver a nuestras vidas, no alrededor. Muchas personas ven a las Escrituras por medio de los lentes de sus experiencias, su intelecto, sus emociones, y eso termina poniendo a uno en falsa doctrina. Entonces, cuando vemos que Pedro cita a Joel 2 en Hechos 2 de invocar el nombre del Señor en el contexto del derramamiento del Espíritu Santo, ahí vemos la regla en cómo aplicar Joel 2, que lo sigue esa línea Pablo cuando él cita a Joel 2 en Romanos 10. Entonces, cuando Pablo está hablando de confesar, de creer y de invocar, él está dando más etapas, él está mostrando más conexiones y elementos del creer, confesar y invocar. ¿Y qué tiene eso en el lugar, en el proceso de la salvación en nuestras vidas? Con el contexto mayor de Romanos 10. Y nosotros tenemos que seguir
la línea de pensamiento para que nosotros no caigamos en falsa doctrina, creyendo que solo tengo que declarar o hablar con una entonación de mi boca que Jesús es el Señor y yo soy salvo. No. Yo tengo que depositar mi confianza, hablar lo mismo que Él, porque Él es Señor de mi vida, hacer lo que Él dice si Él es Señor de mi vida y ser nombrado con el nombre del Señor. Pero veamos algo más, porque nosotros vimos en Romanos 10, verso 9, que dice, confesar y creer y soy salvo. Pero verso 13 dice, invocar el nombre del Señor y soy salvo. Y tenemos que preguntarnos, pues, para ser salvo, ¿cuál verso tengo que cumplir? Y la verdad es esta. Hay muchos versos en las Escrituras que terminan con la frase, ser salvo. O voy a ser salvo. Eso es súper importante porque veamos eso. Leímos Romanos 10, 9 y 13. Pero Mateos 10 y 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Mateo 24, 13. Pero el que perseverará hasta el fin, ese mismo será salvo. Marcos 16, 16. El que creyere y seré bautizado será salvo. Juan 19. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Hechos 2, 21. Y sucederá que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos 15 y 11. Pero creemos que por la gracia del Señor Jesucristo podemos ser salvos. Romanos 5, 9 al 10. Mucho más pues, estando ahora justificados en su sangre, será salvo de la ira a través de él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, será salvo por su vida. 1 Corintios 3, verso 15. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, pero así como por el fuego. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cuál verso tengo que cumplir para ser salvo? Todos. Segunda de Timoteo 3:16 dice que todas las escrituras son para enseñanza, son para edificación, son para corregir, para reprender, para instrucción. Todas las escrituras son inspiradas por el Señor. No podemos dejarnos ir por un verso o dejarnos ser decepcionados que hay una doctrina que solo es basada por un verso. No. Todas las escrituras son inspiradas por Dios y no podemos decir solo este verso tengo que cumplir para ser salvo. Te voy a hacer una pregunta. Si yo voy a mi esposa y yo le pregunto, ¿qué es lo mínimo que yo tengo que hacer para estar casado contigo? ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer para tener un matrimonio contigo? Ella no va a estar muy feliz con esa mentalidad y actitud mía. Pero muchas personas tienen esa mentalidad y actitud con el Señor Jesús. ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer para cumplir un pacto de salvación contigo? Esa es mala actitud y es desobediencia de la palabra de Dios. Y hay personas que están predicando esa mentalidad y esa actitud y están guiando a las personas al infierno y a la perdición. Y nosotros no nos podemos dejar ser decepcionados por esa actitud y mentalidad. Porque todas estas escrituras, cuando las ponemos juntos, lo juntamos, vemos y leemos sobre confesando, invocando, permaneciendo o perseverando, creyendo, siendo bautizado, entrando por Jesús,
creyendo en la gracia del Señor, siendo justificados por su sangre, estando reconciliados con Dios. Y son todos estos elementos que nos causan a nosotros ser salvos o que nosotros seamos salvos. La doctrina sana es de buena salud. No es solo de agarrar un punto y decir, oh, no, es por esto que yo soy salvo. No, la salvación tiene tantas etapas, tiene tantas revelaciones y conexiones e impacto para nuestras vidas. Y no podemos quitar de las Escrituras ni añadir a las Escrituras, como dice Deuteronomio, Revelación y Apocalipsis. No podemos quitar ni añadir, porque poner todos estos versos juntos nos da una revelación más grande de cómo nosotros podemos ser salvos y todos los elementos que están incluidos en el poder de la salvación para nuestras vidas. El camino bíblico de obras de salvación no se trata únicamente de una decisión trascendental o una experiencia sobrenatural. No, es mucho más que eso. Es tanto actuales como continuos. Es tanto presente como continuo la salvación en nuestras vidas. Otro pasaje, otros versos, otras escrituras para discutir a la luz de la frase ser salvo. Hechos 16, comenzando el verso 25. Y a medianoche Pablo y Silas oraron y cantaron alabanzas a Dios. Y los presos los oyeron, y de repente hubo un gran terremoto, que temblaron los cimientos de la cárcel, e inmediatamente se abrieron todas las puertas y se soltaron las ataduras de cada uno. Y despertando el carcelero de su sueño y viendo las puertas de la prisión abiertas, desenvainó su espada y quiso matarse, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas daño, porque todos estamos aquí. Entonces pidió luz, saltó dentro y temblando se postró delante de Pablo y Silas y los sacó y dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Uno puede decir, oh, pues ahí, solo tengo que creer en Cristo Jesús. Otra vez, solo ir por un verso y ignorar los otros versos es falsa doctrina. Es herejía. Nosotros tenemos que ver lo que pasa por medio de seguir leyendo. Verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y él les tomó a la misma hora de la noche y les lavó los azotes. Y fue bautizado, él y todos los suyos, enseguida. Otra traducción dice, verso 30, ¿qué es necesario que haga para ser salvo? Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo, entrégate a Él, sácate de tu propio cuidado y encomiéndate a su cuidado, y serás salvo. Y esto se aplica tanto a usted como a su hogar también. Y declararon la palabra del Señor, la doctrina concerniente a la obtención por medio de Cristo, de la salvación eterna en el reino de Dios, a él y a todos que estaban en su casa. Verso 33 dice, y inmediatamente fue bautizado él y todos los miembros de su casa. Vemos ahí el cumplimiento de lo que Cristo dijo en Marcos 16:16. El que creyere y seré bautizado será salvo. Pablo y Silas no están contradiciendo a Cristo Jesús. No fue esto una evolución de verdad o doctrina. No. Esto fue aplicación de las palabras de Cristo en Marcos 16:16. El hombre, el carcelero, él no dijo, oh, yo creo que
y después salió y se fue. No, él fue inmediatamente bautizado, él y su familia. Porque cuando alguien cree, el fruto de su fe se va a ver en el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y se va a ver también en el bautismo del Espíritu Santo, que vamos a hablar en enseñanzas en el futuro. Pero aquí vemos que debemos recibir las Escrituras en su totalidad, no en aislamiento. En Hechos 16, Pablo y Silas no contradicieron lo que dijo Jesús. No contradicieron lo que dijo Pedro en Hechos 2. Estaban aplicando las Escrituras y vemos el fruto de esa prédica y aplicación de las Escrituras. Fueron bautizados la familia del carcelero y fueron bautizados los que están en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Creyeron y fueron bautizados como dijo Cristo. Y esto no fue el único lugar donde pasó esto. Vemos este enfoque similar por medio del ministerio de Felipe, cuando él se encuentra con el eunuco etíope. Hechos capítulo 8, verso 26. Y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que es el desierto. Y él se levantó y fue, y aquí un hombre de Etiopía, eunuco de gran autoridad bajo Candace, o Sandace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía y sentado en su carro leía el profeta Isaías. Entonces el Espíritu dijo a Felipe, acércate y únete a este carro. Y Felipe corrió hacia él y le oyó leer el profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo puedo yo si alguno no me guía? Y pidió a Felipe que subiera y se sentara con él. El lugar de la escritura que leyó fue este. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo ante el que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación le fue quitado el juicio, y ¿quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Y el eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego, ¿de quién habla esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro hombre? Entonces Felipe, abriendo la boca, comenzó a leer las mismas escrituras y le predicó a Jesús. Y yendo por su camino llegaron a cierta agua, y el eunuco dijo, mira, aquí hay agua que me impide ser bautizado. ¿Por qué menciona el eunuco el bautismo en agua cuando Felipe predica a Jesús? Porque hay un modelo y ejemplo por medio del Nuevo Testamento que cuando predicaban a Jesucristo, la iglesia predicó a Jesús en muchos lugares, pero cuando lo predicaban había un ejemplo y un modelo que predicaban también el bautismo en su nombre, como dijo Jesús en Lucas 24, que se predicará arrepentimiento y perdón de pecados o remisión, que hablamos en otro episodio, otra enseñanza, en su nombre, en toda la tierra. Entonces aquí vemos, Felipe está obedeciendo eso. Y el eunuco menciona bautismo por implicación que Felipe lo menciona cuando le predica a Jesús. Verso 37, y Felipe le dijo, si crees de todo tu corazón, puedes. Ahí vemos, Felipe le dice al eunuco, si tú crees, tú puedes ser bautizado. Porque dice que Jesús en Marcos 16, el que creyere y será bautizado, será salvo. No solo creer, vemos el fruto de esa fe en el bautismo. Como dice Santiago, si tú ves mi fe por mis obras, la fe sin obras es muerte. No existe, no hay fruto. Aquí vemos el fruto de la fe del eunuco. Dice,
Y él respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó al carro que se detuviera y descendieron ambos al agua, tanto Felipe como el eunuco, y lo bautizó. Es lo mismo que vimos en principio en Hechos 16. El carcelero cree, fue bautizado inmediatamente. Inmediatamente fue bautizado. Fue el cumplimiento, la aplicación de las palabras de Cristo en Marcos 16. Que vemos más conexiones en Romanos 10 y todas las escrituras que hemos leído hoy. Entonces, el eunuco etíope no entendía lo que leía en primer lugar, pero Felipe leía para que comprenda y el eunuco menciona el bautismo al ver el agua. Vemos ahí un modelo que cuando predicaban a Jesús, las personas iban a escuchar del bautismo en agua. Vemos, esto fue lo mismo que Felipe hizo en Samaria con los samaritanos, comenzando el principio de Hechos 8. Vemos en verso 8, verso 12. Pero cuando ellos, hablando de los samaritanos, creyeron a Felipe, predicando las cosas concernientes al reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados, tanto hombres como mujeres. Entonces, en las escrituras, yo sé que en la tradición de ser cristiano, o de ser católico, o de ser lo que sea, en las tradiciones de este día, en las culturas y de las denominaciones, cuando predican a creer en Cristo Jesús, las personas no hablan del bautismo, porque no están aplicando las escrituras bíblicamente. Están faltando una porción súper significante. Que cuando predicamos el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, las personas deben de ser bautizados. Esa es la expectación, el modelo y la práctica de las escrituras. La práctica común pasó en Hechos 2, pasó en Hechos 8, pasó en Hechos 10, pasó en Hechos 19, pasó en Hechos 16. Cuando creyeron, fueron bautizados. Esta fue la práctica común en las escrituras. Y si nosotros vemos algo diferente en el cristianismo moderno, no es verdad. Esta es la verdad de las escrituras. Y vemos aquí el cumplimiento y la aplicación de cuando nosotros confesamos, creemos, invocamos el nombre del Señor, está en el contexto y está aplicado en el derramamiento del Espíritu Santo, donde ocurrieron varias cosas. Las personas se arrepintieron de sus pecados por medio de la convicción que tenían en su corazón. Fueron bautizados en agua, en el nombre del Señor Jesucristo, invocando literalmente el nombre del Señor. Porque fueron nombrados con su nombre y recibieron el don del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, como ocurrió en las escrituras. Entonces, yo te animo que estudies estos versos, lo leas tú con el Señor para ver las conexiones personalmente en las escrituras y seas bendecido en el nombre del Señor Jesús.